Todos los sentidos de su cuerpo le decían que corriera. Perfeccionado a través de años luchando en las guerras de los clones, respaldado por años de entrenamiento Jedi. Sabía que debía sentir miedo. Sin embargo, Anakin sintió un estremecimiento correr por su columna vertebral cada vez que un gemido espantoso resonaba en el área. Cuando se acercó a la fuerza, tratando de encontrar la fuente, no había nada que encontrar. Una ciudad entera, poco más que una tumba. Contacto, dijo un Astarte, mientras todos apuntaban sus armas a algo que él no podía ver. Aunque Anakin rápidamente deseó que permaneciera fuera de la vista. A pesar de su cuerpo malformado, estaba claro que había sido humano. Una vez. Su cabeza había sido doblada en un ángulo que debería haber resultado en la muerte, pero de alguna manera su cuerpo todavía se movía. Un brazo era perfectamente normal, o al menos podría haberlo sido. Mientras que el otro pertenecía a algo que ya no era humano. No más dedos, no más manos, no más brazos. En su lugar se retorcían dos tentáculos, cada uno cubierto de púas. Ni siquiera un segundo después de que entrara en su línea de visión, Anakin escuchó el sonido de una pistola de cerrojo y la cosa ante él explotando. Había visto lo que los Bolters podían hacer. Un arma que era la peor combinación posible de un lanzador de y un explosivo. Pero solo lo había visto usado contra droids, no contra seres vivos. El resultado fue exactamente lo que esperaba, pero también uno que estaría contento de no haber presenciado nunca. ¿Qué fue eso exactamente? Anakin siseó en voz baja, una pregunta que rápidamente sería imitada por Rex. Un mutante, retumbó el Astarte a su lado. Retorcido y malformado debido a su adoración de Choas. También significa que estamos en un temporizador. Si los mutantes están presentes, entonces otros cultistas no están muy lejos, gruñó el maestro del capítulo, flexionando los guantes blindados. Una vez que el daño esté completamente reparado, espero que su espalda se rompa de una vez por todas. Supongo que el lugar que estamos buscando está justo delante, dijo Obi-Wan, señalando hacia el horizonte. Anakin apenas podía verlo, pero estaba allí, envuelto por la niebla. Una aguja oscura se elevó sobre el horizonte abarrotado como para llegar a los confines del espacio. Parte de eso dolía mirar. Había un error en ello, al igual que todo lo demás en este lugar abandonado. Correcto. También es donde debemos esperar a los más cultistas. Con un poco de suerte, estarán peleando entre ellos para cuando lleguemos, como los secuaces del caos son propensos a hacer, dijo Cope, ganando varios asentimientos. Sin embargo, Anakin tuvo que preguntarse, mientras un rayo se abría paso a través del cielo, mientras otro chillido triste resonaba a través de la ciudad en ruinas. Así que este era el lugar. Rex miró la aguja ennegrecida, que parecía desechar la atmósfera. No se sentía bien, ya que no estaba completamente allí. Pero incluso él podía decir que algo vil, algo oscuro, había ocurrido en el mismo suelo. Los escalones apenas estaban hechos para él y los demás, mientras que los Astartes podían subirlos con facilidad. En cuanto a la estructura, parecía como si fuera una pirámide, una de las muchas ruinas antiguas que había visto durante su tiempo luchando en una variedad de mundos. Sin embargo, en el centro había una torre que parecía no tener fin. A su alrededor donde se molesta, vigilando las ruinas de abajo. Después de que los Astartes dispararon esa cosa, esperaba ser invadido por más de lo que fuera. Pero habían logrado atravesar las calles de la ciudad sin sufrir una sola huelga. A pesar de que su presencia fue anunciada a toda una ciudad de monstruos y cosas malformadas, ninguno había hecho un asalto. Esto tiene que ser una trampa, murmuró Rex, notando que el Astrate más cercano a él asintió con la cabeza en señal de acuerdo. De repente, el gigante se enderezó, como si fuera agarrado por algo. Siron, Rex escuchó un estruendo desde el frente, la voz inconfundible del maestro del capítulo. Siron. Como el Siron que fue responsable de por qué estaban en esta ciudad desolada en primer lugar. Señor. Hay movimiento detrás de nosotros, gritó uno de sus hermanos, lo que llevó a Rex a darse la vuelta. Esta era la resistencia que había estado esperando todo este tiempo. Inteligente del hombre. Respaldarlos en una posición en la que no pudieran retirarse. Formación defensiva. Rex gritó, mientras los que lo rodeaban, hermano o no,
levantaban sus armas, formando un anillo alrededor de sus generales. Los únicos que no lo hicieron fue el maestro del capítulo, que miró fijamente a la Astarte ante él. La espada de poder había sido desenvainada mientras él no estaba mirando, junto al general Skywalker y Kenobi. «Ustedes dos», Rex escuchó gruñir al hombre, «arreglen el daño. Ciron es mío». «Ha pasado demasiado tiempo, hermano», se burló Ciron mientras se acercaba, con la espada corrupta en la mano. «Perdiste el derecho a llamarme hermano en el momento en que convertiste tu juramento en cenizas, traidor», gruñó Cope, acercándose con su espada apretada fuertemente en su mano. «Yo, el traidor. ¿Recuerdas siquiera lo que solía ser nuestro mundo? Era un mundo donde no había dioses. La ciencia y la razón fueron reyes, una vez. Recuerdo esos días. El emperador no es un dios, nunca lo fue. Sé que has tenido que darte cuenta de esto. ¿Has visto esos discos?», sonrió Ciron con aire de suficiencia. «Sin embargo, aquí estás, arrastrándote ante una mentira pensada. Fuiste inteligente una vez. Leal, confiable», gruñó Cope. «No soy yo quien adora un cadáver», respondió Ciron. «No. Adoro a un hombre. El hombre más grande que jamás haya existido. Tú sigues una mentira, demasiado débil para ver cuál es la verdad». No se pronunciaron más palabras cuando dos guerreros se enfrentaron. Si había alguna misericordia frente a una turba, era que nadie tenía acceso a armas a distancia de ningún tipo. No se habían acercado, pero tenían más cuerpos que rondas. Y mientras que los Astartes estarían cerca de ser imparables en combate cuerpo a cuerpo, el resto no lo fueron. Para ser franco, Coudi no estaba seguro de cómo algo estaba vivo en esta ciudad en primer lugar. El lugar no parecía plantas apoyadas para la agricultura o animales para la caza. Tenía ideas, pero se negó a considerar la idea. La multitud gritó y gritó mientras corrían por el lado de la pirámide, frente a una línea de blásteres y bolters que destrozaban sus filas. Fanáticos y carne de cañón, completamente locos, poco mejores que los animales. No es de extrañar que el Imperio considerara este lugar un terreno antinatural. Coudi apartó la vista de la batalla ante él por un breve momento para seguir la pista del que estaba detrás de su formación. Había visto muchos duelos de sables de luz a lo largo de su tiempo sirviendo bajo el mando del general Kembo. Estuvo cerca de perder la vida en más de unos pocos de ellos. Esto era algo completamente diferente. Las cuchillas chocaron entre sí, cuando ambos combatientes se separaron, las espadas de poder giraban en sus manos. Ambos combatientes estaban igualados, o, al menos, tan cerca de serlo que no importaba. Parte de él se preguntó por qué los Astartes simplemente no se dieron la vuelta y le dispararon al hombre. Después de todo, incluso un sable de luz no podría desviar una ronda de bolter sin consecuencias desastrosas. Pero incluso él podía decir que la pelea era personal. Ninguno parecía haber tomado bien la apariencia de Ciron, y dado que el maestro del capítulo, A, quien Coudi consideraba el más racional del lote a veces, cargaba solo, tenían una historia. «Sigan disparando», gritó mientras una roca pasaba junto a ellos. Con suerte, los generales Jedi terminarían a tiempo. Esto no fue como la última vez. Entonces, había sido instinto, una llamada de ayuda, arreglar un acto que acababa de ocurrir. Ahora estaba tratando de evitar que ese evento sucediera. Entendió lo que Ciron buscaba lograr, un diseño que era cruel y efectivo. Sí, hubo un adelgazamiento del velo. Pero se había reforzado. Artificialmente, por supuesto. Así que el estrés del Inmaterium se acumularía y construiría hasta que no pudiera aguantar más. Cuando la presa se rompiera, los demonios ahogarían al mundo en una marea de locura y mutación. Un evento que no se podía permitir que ocurriera. Sin embargo, ¿cómo se arregló algo que aún no había ocurrido? No es fácil. Obi-Wan se esforzó, empujando contra la casi lágrima en realidad y los refuerzos que la mantenían en su lugar. Era como tratar de curar una cicatriz, retorcida y estropeada. Esta herida había existido durante un periodo de tiempo considerable. Fácilmente más tiempo del que había estado vivo. No podría, ser arreglado fácilmente. Esto era como un forúnculo, una ampolla lista para estallar. Necesitaba ser limpiado de la infección para sanar.
Pero la única forma de eliminar la infección era reventar el forúnculo y secarlo. Hacer eso era arriesgado. Obi-Wan sabía el resultado de tal movimiento. Lo había visto de primera mano en Rilot. Esto fue aún peor. Eso fue días, a lo sumo. Lo que Ciron había hecho tardó siglos en hacerse. Una grieta audible devolvió a Obi-Wan a la realidad. Duro. Levantó la vista, cuando las grietas comenzaron a formarse en la realidad, Anakin todavía encerrado en un estado de trance. Abrió la boca para gritar una advertencia, con la esperanza de que su antiguo aprendiz se detuviera. No, pero el grito de rabia de Ciron era ensordecedor, con la palma extendida con llamas bailando en el aire a su alrededor. No dejaré que arruines siglos de preparación. No importa cuál sea tu papel. Tu nuevo destino es quemar. El fuego gritó en el aire, estrechando a la falta de Anakin, debido a que Cope se estrelló contra el marco de Ciron, desequilibrando al hechicero Astarte. Asqueroso. Pensar que tu contingencia sería así de vil. Debería haber esperado tales actos, gritó el maestro del capítulo, golpeando a su ex hermano con la espada en la mano. ¿Es esta la única solución, Kenobi? Obi-Wan frunció el ceño. Probablemente no era la única solución, pero simplemente no tuvieron tiempo de averiguar cuál podría ser. La realidad se resquebrajó, los refuerzos fueron arrancados, desmoronándose hasta convertirse en polvo. El cielo se oscureció, mientras la realidad se retorcía. El velo se rompió. Y con él, vinieron monstruos. Rex disparó contra la criatura de color rosa claro que apareció de la nada, retorciéndose mientras la anarquía descendía a la línea del frente. En un momento, hubo cohesión, al siguiente, nada más que gritos de pánico. «¡Vuelve atrás!». Escuchó a uno de sus molestos gritar, «No pueden interponerse entre nosotros de esa manera». Uno de los Startis intentó gritar una advertencia, ya que el delincuente estaba bañado en lo que parecía ser una llama azul. Aunque Rex lo sabía mejor, mientras observaba cómo el cuerpo de su molestia se contorsionaba y se retorcía en formas dolorosas y antinaturales, antes de finalmente quedarse en silencio. «Quédate cerca de los Kiers. Su sello ayudará a protegernos». «¿Pero qué pasa con la mafia?». Rex miró por los escalones de la pirámide. Lo que fuera que estuviera sucediendo, también estaba afectando a los cultistas locos. Las bestias con 3 brazos y las criaturas ondeando lo que parecía disparar también los atacaban. Pero Ciron y los cultistas trabajaban para la misma entidad, ¿no? Entonces, ¿por qué estas criaturas lanzarían un ataque contra los cultistas también? Eso no tenía ningún sentido. La naturaleza del caos trabaja contra sí misma, Rex escuchó a un Astarte moler. ¿No había forma de que fuera tan simple? ¿Lo fue? ¿Ser tan autodestructivo? Ciron probablemente lo hizo para que los demon que se abrieron paso a través de esta brecha no estuvieran atados, o atados a órdenes de limpiar este planeta de vida incorrupta. Las vidas de esos cultistas en la ciudad no valen nada para él, murmuró otro armado con un bastón, aparentemente disgustado. ¿Los escuchaste? Reagrúpate y prepárate para otro asalto. Rex gritó, reuniendo a sus hombres junto a Cody. ¿Qué están haciendo exactamente de todos modos?, preguntó otro clon mientras disparaba su blaster en uno de los 3 horrores de extremidades. Rex apenas podía escuchar la respuesta de Cody, y envió escalofríos por su columna vertebral. Alimentación. Recargando, gritó uno de los Startis, retorciéndose mientras uno de sus hermanos proporcionaba fuego de cobertura. La munición comenzaba a secarse para todos. Incluso con embarcaciones más pequeñas capaces de atravesar el enjambre, simplemente no había suficiente para todos. Fue una pequeña misericordia que los cultistas hubieran comenzado a luchar contra los demonios que buscaban consumir sus almas, pero no estaban equipados para lidiar con las hordas hambrientas. Ciron ni siquiera se había molestado en encadenar adecuadamente a los monstruos, probablemente sin importarle si atacaban a amigos o enemigos en un frenesí. Blaster y Bolters explotaron entre los hambrientos nacidos en el fondo, arrojándolos de vuelta a la distorsión. Pero todavía era similar a detener la marea con un cubo. ¿Cuánto tiempo más tomará esto?, gritó uno de los clones. No reconoció al soldado, debido a la falta de marcas. Ninguno de los comandantes, en cualquier caso. Pero tenía que estar de acuerdo. Esto no fue fácil. Ninguno de ellos lo había esperado como tal.
Golpear al antiguo centro del poder de Sirón de esta manera fue audaz y arriesgado. Bueno, no parecía que fuera el primero de nada. Si no fuera por su duelo con el maestro del capítulo, estarían lidiando con una amenaza mucho mayor que esta. Porque Sirón aún no había usado su hechicería era desconocido, y uno preocupante en eso. Terminará cuando esté terminado. Le rezo al emperador para que no tome mucho más tiempo, gritó otro, con una espada de cadena aliviando rápidamente a un demonio de su cabeza malformada. Improbable. Hemos estado en esto durante demasiado tiempo, gritó un clon, aunque esta vez hubo una onda de energía, un obturador. Los demonios parpadearon, como si su conexión con la llanura mortal se hubiera cortado, aunque fuera por un momento. En esa fracción de segundo, se contornearon, las extremidades se doblaron de maneras aún más antinaturales que antes. Los cuellos se agrietaron y gimieron cuando la criatura se dio la vuelta. Mierda. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo habían estado así? El sudor se derramó por la frente de Anakin. Se sentía como si el tiempo estuviera más allá del significado. Sintió el tira y afloja entre la distorsión y la fuerza, mientras intentaba restringir las fauces del olvido. Podía sentir la tensión World, gritando de dolor, no, hambre. Inanición. Pero estaba sintiendo que sería. Un chip aquí, un chip allá. Estaban ganando, a un ritmo lento y doloroso, pero lo estaban haciendo. Hasta que algo comenzó a filtrarse. No era como lo que todavía estaba fluyendo como una marea interminable. Como si algo estuviera sucediendo en el otro lado. Anakin podía ver los fragmentos de la realidad flotando en el aire, mientras motas doradas de luz emergían a través del portal. Incluso tan profundo en este rastro estaba Anakin, lo escuchó. No lo escuchó, lo sintió, una ola de odio, ira y malicia que casi lo sacó de sus pies. No podía entender las palabras, pero entendía lo que significaba. Alguien estaba furioso, no enfurecido. El hambre hizo eco, la distorsión luchando desesperadamente por aferrarse al intenso afloramiento de la emoción. Pero no fue suficiente. No habría sido suficiente, incluso sin la ayuda de lo que fuera que estuviera en el otro extremo. Una contracción de un ceño fruncido se formó en la cara de Anakin. Si el Imperio dijo que la distorsión estaba llena de horrores y monstruos, entonces, ¿qué les estaba ayudando exactamente a arreglar esto? La espada de Sirón tembló en su agarre, la rabia se derramó sobre él. ¿Cómo? ¿Cómo estaba interfiriendo ese maldito cadáver? ¿Cómo podría ser? Sabía lo que hacía más allá, en la casa del Imperio. Estaba perdiendo, como siempre lo había hecho. Incontables billones murieron en vano, todo para mantener vivo un imperio en ruinas que debería haberse derrumbado hace milenios. Sin embargo, habían encontrado su hogar, su mundo. Y lo convirtió en una ruina de lo que una vez fue. Donde la ciencia mantuvo el día, había sido reemplazado por tonterías supersticiosas. Donde la tecnología mejoró a un ritmo vertiginoso, fue encadenada, ya que el imperio trató de mantener el progreso bajo control. Donde una persona podía convertirse en lo que quisiera, ahora estaba atornillada, encerrada en su lugar. Estancamiento. Todo lo que su mundo alguna vez fue. Profanado, despojado. Vamos al lento camino de la ruina por lunáticos y tontos. Incluso el nombre Gaia no era más que una versión retorcida del antiguo nombre de su planeta. Si eso no fuera suficiente, agregar sal a la herida era todo para lo que el imperio era bueno. Se vieron obligados a convertirse en los ejecutores de Gaia, para defender el imperio. Tenían el potencial de convertirse en más de lo que el imperio jamás podría. Un dominio real para que la humanidad crezca, sobresalga, alcance su destino de extenderse a las estrellas. Pero no. El imperio tuvo que obligarlos a doblar la rodilla. Estar subordinado a un cadáver, uno que fue adorado como un dios. Pensó que Cope lo entendería. Que podrían ser más, una vez liberados de los grilletes de muerte cerebral que se les impone. Sabía que su amigo recordaba el tiempo antes del imperio. Pero el hecho de que estuviera dispuesto a estar al lado del imperio fue una traición. Cope podría aprender a tiempo. Sirón sabía que su antiguo amigo lo haría, incluso si tardaba siglos. Pero eso tomaría demasiado tiempo, y ese tiempo solo permitiría que la podredumbre del imperio se hundiera más y más. Como tal, se vio obligado a usar medios más oscuros para mantener vivo su mundo y su legado, su verdadero camino.
Fragmentos de Tsench, enviados a través de la distorsión, le hablaron, dándole tanto los medios como el conocimiento para liberar su planeta. No sería un camino fácil, pero su pueblo sería liberado de las cadenas del fanatismo y la locura. Pero eso requeriría el poder de dejar de lado primero al emperador Cadáver y, por supuesto, a los otros 4 jugadores del juego. Khorne preferiría matar cualquier cosa y todo que permitir cualquier tipo de propósito mayor. Nurgle se opuso al cambio en todas sus formas y preferiría mantener las cosas igual. En peor forma que el Imperio, admitiría. Por último, Slaaneshi, porque no podía tener un papel, no hacía falta decirlo. Por mucho que las artes y la cultura fueran necesarias para la civilización, simplemente venía con demasiado equipaje. Te estás resbalando, Siron. Ríndete, y enviaré tu alma de regreso a tu maestro mal engendrado. La voz de Cope se astilló aún más en su mente, lo que resultó en un grito de rabia, empujando a la Astarte hacia atrás. ¿Te atreves? ¿Te atreves a hablar de maestros antes que yo? Tú. Los dispuestos. La voz de Siron se cortó cuando un puño blindado se estrelló contra su mandíbula. Si no fuera un Astarte, el golpe le habría quitado la cabeza limpiamente, más allá del horizonte. Hablas demasiado, traidor. La mente de Siron volvió a llamar la atención. La pérdida de este plan lo estaba afectando demasiado. Cope tenía razón, se estaba resbalando. Pero su viejo amigo tenía razón. Esta batalla ya no era suya para ganar. Empujó el giro en sus entrañas, ignorando cuánto tiempo se pasaba desperdiciado. No importa. La larga guerra seguía siendo suya para ganar, sin importar cuántas batallas se perdieran. Siron notó al Jedi desplomado y jadeante, la piel y las túnicas cubiertas de sudor. Hicieron la mayor parte del trabajo duro. Una rápida investigación mental confirmó sus sospechas. Ninguno de los dos estaba en un estado en el que pudieran defenderse. Incluso si no fuera tan castigador para el Imperio y los Jedi sentirían el golpe, tenía que preguntarse cómo responderían los Sith a la toma de su reina. Tal vez, su espada bajó ligeramente, ganando una mirada ligeramente perpleja de Cope mientras avanzaba. O tal vez simplemente tengo un plan diferente en mente. Una espada de poder de Astarte no fue hecha para lanzar, y por una buena razón. Solo los completamente tontos o los telequinéticos intentarían tal hazaña. Él era el último. Sintió que su rostro se retorcía de alegría cuando la hoja fue lanzada, cayendo de extremo a extremo por el aire. Skywalker no tendría tiempo para reaccionar. Ninguno de ellos lo haría. Y Cope lo era. Su hermano ya no estaba ante él, con la espada en alto, listo para terminar con su vida. En lugar de alcanzar su objetivo, se incrustó profundamente en el brazo de Cope, perforando capas de ceramita y adamantium. No más sangre. No más muerte. El único destino ante ti es tu fin, inmundicia. Cope bramó, apretando los dientes a través de lo que tenía que ser dolor mientras su brazo cojeaba. Esto era algo que nunca había previsto. No. No. Esa hoja estaba contaminada. ¿Qué estaba pensando el tonto? Siron sintió que su armadura se agrietaba cuando su hombro fue golpeado con una ronda de Bolter mientras Cope continuaba su avance. No, eso tendría que tratarse más adelante. Ya había pasado el punto de cortar y correr. Así lo hizo, arrastrándose hacia el Immaterium una vez más, notando cuánto más difícil era romper el velo correctamente. Boticario. Cope escuchó uno de los gritos de su hermano, mientras arrancaba la hoja de Siron de su brazo, arrojándola al suelo y aplastando el impío agarre debajo de su bota. La sangre brotó de la herida, manchando su armadura carmesí. No había duda en su mente de que la hoja estaba manchada, y la herida junto con ella. No lo pondría más allá de su traicionero ex hermano. Planes dentro de planes, esquemas dentro de esquemas. En cierto sentido, su hermano tenía razón al pedir un boticario.